Pues así es como se escucha el cantar de los grillos en un atardecer, en una comunidad, en una localidad, en un ejido, en un rancho. Fíjese que yo que vivo aquí ni cuenta me había dado, como es algo cotidiano, no le prestaba atención. Pero ahorita que mensajeaba con un amigo que se llama Víctor Ángel Hernández, él sí me dijo, oye, qué chido se oyen los grillos, los grillos. Y pues oiga nomás, chiqui, 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 chiqui. Pero pues uno como vive aquí, pues no les presta mucha atención. Pero sí se oye el canto de los grillos, oigan esta. Pues parecía que iba a llover, pero no. Vino el viento y se la llevó. Chiqui, 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 chiqui. Quisiéramos ver tan esos grillos, pero creo que mi presencia los ahuyentó, los espantó. Chiqui, 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 chiqui. Pues ahí está el canto de los grillos. Grillos. Para los que viven en la ciudad y ya no abundan los grillos, bueno, así se escuchan por las noches. Saludos a todos los que vayan a ver este pequeño video. Cosas que suceden en mi Huasteca Potosina. En las otras huastecas ha de ser el mismo panorama. Chiqui, 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 chiqui. Oiga, me muevo y se calla un grillo. Saludos, que tengan excelente y bendecida noche, tarde, a la hora que vean el video.